Buenos días, mi nombre es Erika Dayana Caicedo Troya, estudiante de enfermería de la Universidad Santiago de Cali. Hoy les voy a hablar acerca de los medicamentos más utilizados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como primer medicamento tenemos la nitroglicerina, premezclada de 50 miligramos en 250 cc de estros al 5%. El mecanismo de acción: la principal acción farmacológica de esta droga es la relajación de la fibra lisa vascular que causa vasodilatación generalizada. También se cree que la nitroglicerina provoca reducción de la demanda de oxígeno del miocardio y que altera el desbalance del suministro del consumo de oxígeno del miocardio, lo cual es considerado la causa de la angina de pecho. Su presentación es en ampolla de 50 miligramos sobre 10 mililitros y 50 miligramos sobre 200 mililitros. La dilución es 50 miligramos sobre 125 mililitros de estros al 5%. La estabilidad es en vidrio de 7 días. El diluyente es solución salina normal al 0,9%, de estros al 5%. En la interacción con otros fármacos está el efecto aditivo con papaverina, ergotamina y vincamina. El efecto disminuido por AINE, la hipotensión potenciada por antagonistas de calcio, IECAS, betabloqueantes, diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos tricíclicos y neurolíticos, alcohol y ácido acetil salicílico. La incompatibilidad con otros fármacos: tenemos la fenitoína, dopamina, adrenalina, noradrenalina, hidralaxina, hidromorfona, lidocaína, lorazepam, midazolam, milrinone, morfina, propofol, ranitidina, nitroprusato de sodio, teofilina, vasopresina, heparina y furosemida. Dentro de las indicaciones, el tratamiento de la fase aguda de angina de pecho, tenemos tratamiento y profilaxis de la angina de pecho estable, tratamiento del postinfarto en la fase aguda del infarto, tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva. En las contraindicaciones está contraindicado en casos de hipersensibilidad a nitritos y nitratos, infarto de miocardio reciente, anemia grave, hemorragia cerebral, hipotensión arterial, pericarditis, traumatismos craneales, glaucoma, disfunción hepática o renal grave. Dentro de los efectos adversos está el dolor de cabeza ocurrente muy frecuente. De vez en cuando se produce un rubor, mareo, debilidad, náuseas, vómito, palpitaciones, taquicardia e hipotensión postural. Muchos de estos efectos pueden minimizarse mediante el aumento lento de la dosificación. También puede ocurrir tolerancia y dependencia contra el uso prolongado. Dentro de las recomendaciones, debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad renal o hepáticas severas, aquellos con presión capilar pulmonar baja o normal y en aquellos que toman medicamentos que disminuyen la presión sanguínea. Con la terapia intermitente pueden incrementarse los episodios anginosos durante el intervalo libre de nitratos. Como segundo medicamento tenemos el nitroprusato, que su mecanismo de acción es un potente agente hipotensor de la acción rápida y fugaz, que administrado por vía intravenosa produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. Su acción se ejerce directamente sobre las paredes de los vasos y es independiente de la inervación vegetativa. La presentación viene en ampolla de 50 miligramos sobre 2 mililitros. O 50 miligramos sobre 125 mililitros de estros al 5% y hay que protegerlo de la luz. La estabilidad es de 24 horas, un diluyente de solución salina normal al 0,9%, de estros al 5%. En la interacción con otros fármacos, el incremento del efecto hipotensor con otros antihipertensivos.
la insulina, lidocaína, midazolam, mirrinone, pancuronio, propafol, ranitidina, bencuronio, cloruro de calcio, adrenalina, furosemida, sulfato de magnesio, morfina, noradrenalina y pancuronio. En la incompatibilidad con otros fármacos, la heparina, está la butamina, aloperidol, dopamina, lidocaína, nitroglicerina, propafol, teofilina, entre otros. En las indicaciones, los tratamientos de las crisis hipertensivas y de la hipertensión maligna refractaria a otros tratamientos. La hipotensión controlada durante la anestesia puede reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Dentro de las contraindicaciones está contraindicado a pacientes con hipertensión compensatoria, ejemplo del shunt arteriovenoso o coartación aórtica. La hipotensión controlada durante la cirugía en pacientes con circulación cerebral inadecuada, atrofia óptica congénita o embolia por tabaco, debida presumiblemente a una deficiencia de la enzima rodanasa. Dentro de los efectos adversos, la mayoría de reacciones adversas están relacionadas con la excesiva o demasiada rápida reducción de la presión sanguínea e incluyen náuseas, arcadas, diaforesis, apresión e inquietud, dolor de cabeza, malestar, palpitaciones, mareo, dolor abdominal, resolviéndose todos ellos cuando se reduce el ritmo de la infusión o se suspende temporalmente la infusión. La mezcla las recomendaciones: la mezcla se debe proteger de la luz y cambiarse cada 24 horas. La valoración cardiovascular, también monitorizar la frecuencia cardíaca y presión arterial, valorar el sitio de infusión, proteger de la luz cubriendo su propia envoltura, y este es por bomba y por buretrol. Como tercer medicamento tenemos la norepinefrina de 4 miligramos. Su mecanismo de acción: la norepinefrina es una catecolamina que actúa sobre los receptores beta 1 adrenérgicos para estimular el miocardio y aumentar el gasto cardíaco, y sobre los receptores alfa adrenérgicos para producir una potente acción constrictora de los vasos de resistencia y de capacitación. Por lo tanto, aumenta la presión arterial sistémica y el flujo sanguíneo de las arterias coronarias. La presentación viene de ampollas de 4 miligramos sobre 4 mililitros. Esta se protege de la luz. La dilución es una ampolla en 4 miligramos sobre 125 miligramos. También 2 ampollas en 8 miligramos sobre 200 mililitros. También 4 ampollas en 16 miligramos sobre 500 mililitros de solución salina normal al 0,9%. O 8 ampollas en 32 miligramos sobre 500 mililitros en solución salina normal en 0,9%. La estabilidad de 4 a 8 microgramos sobre mililitros, menor de 24 horas. El diluyente es destroza al 5% en solución salina normal 0,9%. En la interacción con otros fármacos, el riesgo aumentado de las arritmias y otros trastornos con ciclopropano, alotano, antidepresivos, tricíclicos. También está lo que es la ergotamina, levodocaína, glucósidos digitálicos, desipramina, antihistamínicos, hidroclórica, efectos aumentados por anfetamina. Como cuarto medicamento tenemos el midazolam, que pertenece al grupo de las benzodiazepinas, y este actúa sobre el sistema límbico, talámico y hipotalámico del sistema nervioso central, produciendo sedación, hipnosis, relajación muscular al mismo tiempo que ejerce una actividad anticonvulsiva.
Las benzodiazepinas ejercen su acción estimulando el complejo receptor para el ácido gamma aminobutírico GABA. Benzodiazepinas. La acción farmacológica del midazolam se caracteriza por un rápido inicio de efecto y debido a su rápida transformación metabólica debido a su baja toxicidad. El midazolam tiene un amplio rango terapéutico. La presentación: ampolla de 5 miligramos sobre 5 mililitros o 15 miligramos sobre 3 mililitros o 50 miligramos sobre 10 mililitros. La dilución son 50 miligramos sobre 50 mililitros solución salina normal. La estabilidad son 30 días. El diluyente es destroza al 10% o al 5%, solución salina normal al 0,9%. La interacción con otros fármacos: acción y toxicidad potenciada por verapamilo, diltiazepam, eritromicina, claritromicina, ratrizomicina, atorvastatina. Acción potenciada por antipsicóticos, hipnotópicos, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, analgésicos, narcóticos, antipilépticos, antianestésicos, antihistamínicos, sedantes, antihipertensivos de acción central. Efecto sedante potenciado por alcohol, concentración plasmática y disminuida con rafamicina, carbamazepina, fenitoína. Disminución de concentración mínima alveolar de anestésicos inhalados vía intravenosa. Dentro de las indicaciones: sedación consciente antes y durante, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, sedación profunda en pacientes de unidad de cuidados intensivos. En anestesia como premedicación antes de la inducción de la anestesia, inducción de la anestesia como componente sedante en la anestesia combinada. Contraindicaciones: insuficiencia respiratoria grave, insuficiencia hepática severa, síndrome de apnea durante el sueño, niños, hipersensibilidad a las benzodiazepinas, al midazolam y a cualquiera de sus excipientes. Efectos adversos: sedación, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Dentro de las recomendaciones: vigilar el estado de conciencia, monitoreo de frecuencia respiratoria y presión arterial. El midazolam nunca debería utilizarse sin tener disponible un equipo de monitorización de oxígeno y equipo de resucitación por la potencial de presión respiratoria, apnea parada respiratoria y parada cardíaca. Se debe administrar con precaución en pacientes con alteración de función cardíaca, fallo renal, puesto que aumenta la vida media del midazolam y de sus metabolitos, enfermedad pulmonar y disfunción hepática. Se utiliza bomba y no se utiliza el buretrol. Quinto medicamento tenemos el fentanil, que se pertenece al grupo de los opioides. Su mecanismo de acción es un potente analgésico opioide derivado de la fenilpiperidina que interacciona predominantemente con el receptor U. Sus principales efectos terapéuticos son la analgesia y la sedación. La presentación: viene ampollas de 0,5 miligramos sobre 2 mililitros. Dilución: una ampolla más 40 mililitros de solución salina al 0,9%. Estabilidad: 30 días. Diluyente: solución salina normal al 0,9%. Destroza al 5% o destroza al 10%. En la interacción farmacológica está efectos potenciados por el IOMAO, riesgo de presión respiratoria con otros narcóticos o depresores. En la incompatibilidad con otros fármacos se encuentra el fenobarbital, atropina, heparina, morfina, ranitidina, nitroglicerina, fenitoína,
metoclopramida, entre otros. En las indicaciones están analgésicos de corta duración en periodos anestésicos, en premedicación, y en el postoperatorio inmediato junto a un neurolítico con premedicación por inducción de la anestesia y como coadyuvante en el mantenimiento de anestesia general y regional. En las contraindicaciones, hipersensibilidad a fentanilo, pacientes que no hayan recibido tratamiento de mantenimiento con opioides debido al riesgo de depresión respiratoria grave o enfermedades pulmonares obstructivas graves, tratamiento del dolor agudo distinto o dolor irruptivo, uso simultáneo con IAMO, hipersensibilidad al fentanilo, pacientes que no hayan recibido tratamiento de mantenimiento con opioides debido al riesgo de depresión respiratoria. Dentro de los efectos adversos, depresión respiratoria, somnolencia, cefalea, mareos, náuseas, vómitos, estreñimiento, sudoración, prurito, pérdida de apetito, depresión, dispepsia. En las recomendaciones, valorar el estado de conciencia, valorar los signos vitales, especialmente frecuencia respiratoria y la calidad de respiración. La analgesia profunda va acompañada de una marcada depresión respiratoria que puede persistir o reaparecer en el periodo posoperatorio. Por lo tanto, debe someterse a los pacientes a una supervisión apropiada. Es necesario disponer de un equipo de reanimación y antagonistas narcóticos. ¿Se utiliza bomba? Buretrol no. La dopamina es una catecolamina simpático-mimética precursora de la norepinefrina que actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, estimulando directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e indirectamente provocando la liberación de norepinefrina. A diferencia de la epinefrina y la norepinefrina, también actúan estimulando los receptores dopaminérgicos. Sus efectos principales se localizan a nivel cardiovascular y renal. Su presentación viene en ampolla de 20 miligramos sobre 5 mililitros. La dilución es 200 miligramos sobre 125 mililitros, solución salina normal al 0,9%. La estabilidad es en 24 horas. El diluyente es destroza al 5%, solución salina normal al 0,9%. En la interacción con otros fármacos, disminuye la concentración de propafol, guadenitina y acción potenciada por IMAU, metildopa y etacapona. Riesgo de hipotensión y bradicardia con fenitoína. La incompatibilidad con otros fármacos, aciclovir, ampicilina, cefepime, furosemida, gentamicina, insulina, penicilina G y tiopental. Dentro de las indicaciones, corrección de los desequilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido a infartos de miocardio, traumatismos, septicemias endotóxicas, cirugías cardíacas mayor, insuficiencia renal y ICC descompensado. Dentro de las contraindicaciones está la hipersensibilidad a dopamina, taquiarritmias cardíacas, con fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Dentro de los efectos adversos, extrasístoles, náuseas, vómitos, taquicardia, angina de pecho, palpitaciones, disnea, cefalea, hipotensión y vasoconstricción. Dentro de las recomendaciones, debido al potencial teórico arritmogénico, la dopamina se debe emplear con extrema precaución en pacientes sometidos a inhalación de ciclopropano o de hidrocarburos,
halogenados, valoración cardiovascular, monitoría de arritmias, frecuencia cardíaca y presión arterial. Sí se utiliza bomba y sí se utiliza uretrol. El mirrinone pertenece al grupo de las bipiridinas. Su mecanismo de acción es un inotrópico positivo y vasodilatador directo. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, la principal fosfodiesterasa de los tejidos cardíacos y vascular. La inhibición de la fosfodiesterasa 3 provoca un aumento de la adenosina monofosfato cíclica, potenciando la liberación del calcio en el miocito cárdico durante la sístole, con una liberación rápida en la diástole, además del siguiente aumento de la contractibilidad miocárdica. Mejora la función diastólica con mejoría de la relajación diastólica del ventrículo izquierdo. En el tejido vascular resulta en vasodilatación por relajación de la musculatura lisa vascular. Su presentación: corotrope ampolla por 10 miligramos sobre 10 mililitros. La dilución es 10 miligramos en 100 mililitros de solución salina al 0,9%. La estabilidad es 0,2 miligramos mililitros a 72 horas. En la interacción con otros fármacos, formación del precipitado con furosemida o bumetanida intravenoso, incompatible con sol que contengan bicarbonato sódico, uso contaminante de agentes inotrópicos, incrementa los efectos inotrópicos positivos. La incompatibilidad con otros fármacos son furosemida, imipenem, entre otros. Indicaciones: tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca congestiva aguda. Dentro de las contraindicaciones está la hipersensibilidad, milrinona, hipovolemia grave. Dentro de los efectos adversos: arritmias ventriculares, hipotensión, cefalea, hipocalemia. Dentro de las recomendaciones, en pacientes con estenosis aórtica pulmonar no debe ser una alternativa a la interacción quirúrgica de la obstrucción. Puede agravar la obstrucción del tracto de salida en la estenosis aórtica hipertrófica. Durante la fase aguda del infarto de miocardio puede llevar a un aumento deseado del consumo de oxígeno. En pacientes con flúter o fibrilación auricular, la milrinona puede aumentar la respuesta ventricular, por lo que se debe considerar una digitalización previa o bien tratamiento con agentes para prolongar el tiempo de conducción. Auriculoventricular. Monitorizar durante el tratamiento el estado hemodinámico del paciente, el equilibrio hidroelectrolítico y la función renal. Requiere monitoreo clínico, incompatible con la furosemida, control de glicemia, monitoría de arritmias, valoración cardiopulmonar. Se utiliza bomba y no se utiliza el buretrol. Metoclopramida, antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 de la estimulación quimiorreceptora y en el centro emético de la médula, implicada en la apomorfina, vómito inducido. Antagonista de los receptores serotoninérgicos 5-HT2 y antagonistas de los receptores 5-HT4 implicados en el vómito provocado por quimioterapia. Dentro de la presentación está ampolla por 10 miligramos sobre 2 mililitros. La dilución son 10 miligramos sobre 50 mililitros para pasar en 1 hora. Estabilidad de 21 días. Diluyente, solución salina normal al 0,9%, destroza al 5%. En la interacción con otros fármacos, antagonismo mutuo, anticolinérgicos y derivados de la morfina. Efecto sedante potenciado por alcohol, derivados de morfina, ansiolíticos, antihistamínicos, H2 sedantes,
antidepresivos, sedantes, barbitúricos, clonidina y relacionados. Reduce biodisponibilidad de digoxina, monitorizar concentración. Aumenta disponibilidad de ciclosporina, monitorizar concentración. Aumenta efecto con aparición de alteraciones extrapiramidales de los neurolíticos y SRS. Incompatibilidad con otros fármacos: epinefrina, gentamicina, levofloxacina, midazolam, milrinone, quinidina, tiopental, ampicilina, ranitidina, furosemida, propofol, meropenem, atropina, etc. Dentro de las indicaciones, coadyuvante en el tratamiento del reflujo gastroesofágico, esofagitis, hernia hiatal, gastritis y gastroparesia, náuseas, vómitos. Incluye los producidos durante el posoperatorio y los inducidos por medicamentos. Profilaxis de náuseas y vómitos producidos por quimioterápicos, radioterapia y cobaltoterapia. Tratamiento coadyuvante en la radiografía gastrointestinal, disminuye las molestias de la endoscopia. Contraindicaciones: hemorragia gastrointestinal, obstrucción o perforación gastrointestinal mecánica, feocromocitoma, epilepsia, usos recurrentes de medicamentos que probablemente causan efectos piramidales. Dentro de los efectos adversos, somnolencia, diarrea, astenia, trastornos extrapiramidales, parkinsonismo, acatasia, depresión, hipotensión, aumento transitorio de la presión arterial. Dentro de las recomendaciones, debe utilizarse con precaución en el embarazo. También hay ancianos y pacientes con hipertensión, insuficiencia renal, enfermedad de Parkinson o aquellos que reciben inhibidores de MAO, simpatomiméticos o antidepresivos heterocorcíciclos. Bomba no y buretrol tampoco. Morfina. Analgésico antagonista de los receptores opiáceos mu y en el menor grado de los kappa en el sistema nervioso central. La presentación: ampolla de 10 miligramos sobre mililitros, dilución, diluir en 10 mililitros para administrar en bolos de 1 o 2 miligramos. Estabilidad: 30 días, diluyente destrozal 10% al 5% y solución salina normal al 0,9%. En las interacciones con otros fármacos de presión central, aumentada por tranquilizantes, anestésicos, hipnotípicos, sedantes, fenotiacinas, antipsicóticos, bloqueadores musculares, incrementa la actividad de anticoagulantes orales, relajantes musculares. El efecto producido por agonistas y antagonistas opioides, entonces está la pentazocina, buprenorfina, nalbuphina, y estas no se pueden asociar con rifampicina. Riesgo de estreñimiento severo. Entonces, antidiarreicos, antiperistaltísticos, efectos bloqueadores por naltrexona, no asociar riesgo de hipotensión, con antihipertensivos diuréticos. Potenciación de efectos adversos, anticolinérgicos con antihistamínicos, antiparkinsonianos y antiemíticos. Dentro de la incompatibilidad con otros fármacos está la heparina, el meropenem, fenitoína, bicarbonato de sodio, atropina, ranitidina, ciclovir, amicacina, aminofilina, sulbactam, cefalocina, cefepime, ceftriaxona, clindamicina, digoxina, dopamina, adrenalina, furosemida, gentamicina, fluconazol
hidromorfona, insulina, lidocaína, linezolid, sulfato de magnesio, entre otros. En las indicaciones es inyectable, solvente inyectable de morfina, hidrocloruro al 1% o 2%. Proceso doloroso de intensidad severa, dolor postoperatorio inmediato, dolor crónico maligno, dolor asociado a infarto agudo de miocardio, disnea asociado con la insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar, ansiedad ligada a cirugía. Formas orales, tratamiento prolongado del dolor crónico, intenso del dolor postoperatorio. Dentro de las contraindicaciones está la hipersensibilidad, depresión respiratoria, traumatismo craneal, presión intracraneal elevada, ilio paralítico o sospecha del mismo, abdomen agudo, vaciado gástrico tardío, enfermedad obstructiva de vías aéreas, asma bronquial agudo, insuficiencia respiratoria, cianosis, hepatopatía aguda, administración con IMAO o en 2 semanas tras interrumpirlos, embarazo, lactancia. Dentro de los efectos adversos, confusión, insomnio, alteraciones del pensamiento, cefalea, contracciones musculares involuntarias, somnolencia, mareos, broncoespasmos, disminución de la tos, dolor abdominal, anorexia, estreñimiento, sequedad de la boca, náuseas, vómitos, rash, etc. Dentro de las recomendaciones, vigilar depresión respiratoria, retención urinaria. Aquí no se puede utilizar bomba ni uretrol. Lidocaína pertenece a los anestésicos locales. Su mecanismo de acción anestésico local, bloqueo de la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Su presentación: frasco, ampolla 1%, 2% y 5%, crema 4%. Estabilidad 24 horas, diluyente, solución salina normal al 0,9%, dextrosa al 5%. En las interacciones con otros fármacos, vía sistémica, efectos cardíacos tóxicos. Adictivos con antiarrítmicos, efecto depresor del sistema nervioso central. Adictivo con depresores del sistema nervioso central, antiepilépticos. Barbitúricos, benzodiazepinas y ajustar dosis. Potencia efecto de bloqueantes neuromusculares, aumenta el riesgo de hipotensión con IMAO, aumenta efectos basales del fentanilo y alfentanilo, riesgos de irritación y edema con desinfectantes con metales pesados, precipita con metohexital sódico, fenitoína sódica, cefazolina sódica, etc. En la incompatibilidad con otros fármacos, anfotericina B, ampicilina, fentanil, tiopental, fenitoína, cafazolina, ceftriaxona, morfina, nitroglicerina, propafol, nitrofusato de sodio, vasopresina, etc. Indicaciones: está indicada con anestésico local, siendo utilizada en la piel intacta y en las membranas mucosas, genitales para cirugía menor superficial y como preparación para anestesia por infiltración. Contraindicaciones: historia de hipersensibilidad a cualquier anestésico local, bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado a menos de que el lugar del bloqueo pueda estar localizado en el mismo nodo atrioventricular o en el marcapasos ventricular sea funcional. Disfunción grave del nodo sinusal, síndrome de Stokes-Adams, fibrilación atrial, síndrome de Wolff, Parkinson-White.
Efectos adversos, mareos, náuseas, somnolencia, alteraciones del lenguaje, entumecimiento peribucal, contraindicación espasmódica de los músculos, confusión, vértigo y tinnitus. Dentro de las recomendaciones, monitoría cardiovascular. Aquí no se utiliza el buretrol. La heparina. Su mecanismo de acción: neutraliza la trombina evitando la conversión del fibrinógeno a fibrina. Previene la formación de un coágulo estable por inhibición del factor estabilizador de fibrina. La presentación: vial por 5.000 unidades internacionales sobre mililitros, dilución, infusión a 10.000 unidades internacionales sobre 100.000 mililitros, solución salina del 0,9%, infusiones línea arterial 2.500 unidades internacionales sobre 500 mililitros, solución salina normal al 0,9%, estabilidad 14 días, diluyente, solución salina normal al 0,9%, destroza al 5%. Interacciones con otros fármacos. Aunque no es previsible el riesgo de la interacción dada la vía de administración del preparado y la baja absorción del principio activo, en la bibliografía se encuentran descritas las siguientes interacciones farmacológicas con la heparina. Las sustancias que afectan la función plaquetaria, tales como AINES, destrano, dipiridamol, etc., pueden aumentar el riesgo de hemorragias y se debe administrar con precaución en pacientes que reciben heparina en el efecto anticoagulante de la heparina. Pueden interferir otros compuestos como nitroglicerina, glucósidos cardíacos, nicotina, quinina y tetraciclinas. En la incompatibilidad con otros fármacos está amiodarona, ciprofloxacino, diazepam, gentamicina, halopendidol, midazolam, morfina, penicilina G, penicilina sódica, vancomicina, lidocaína, meropenem, cefalozime, cianozepam, clonidina, digoxina, adrenalina, furosemida, fenobarbital, piplazo, ranitidina, nitroprusiato, gluconato de calcio, etc. Dentro de las indicaciones, afecciones del sistema nervioso superficial, tromboflebitis superficial y flebitis causada por catéter intravenoso. Contraindicaciones: hemorragia activa, trombocitopenia, amenazas de aborto, endocarditis bacteriana subaguda, sospecha de hemorragia intracraneal, anestesia regional o lumbar, hipotensión grave. Dentro de los efectos adversos: dermatitis por contacto, irritación local, fenómenos alérgicos locales y prurito. Dentro de las recomendaciones está vigilar pruebas de PTT, valorar presencia de hematomas y es por bomba. Amiodarona. Su mecanismo de acción es directa sobre el miocardio, retrasando la despolarización y aumentando la duración del potencial de acción. Inhibe de forma no competitiva los receptores alfa y beta y posee propiedades vagolíticas y bloqueadores de calcio. La presentación: ampolla de 150 miligramos en 3 mililitros, dilución e infusión intermitentemente periférica 300 miligramos en 250 mililitros de dextrosa 55 para 10 minutos. Central de 300 miligramos en 100 mililitros, dextrosa al 5% para 3 minutos. Infusión continua periférica 600 miligramos en 500 mililitros de dextrosa al 5%.
y 72 mililitros hora por 6 horas y 36 mililitros hora por 18 horas. La estabilidad es menor a 24 horas, el diluyente es destroza al 5%. Dentro de las interacciones con otros fármacos, aumenta los niveles plasmáticos de warfarina, diagoxina, ciclosporina, fenitolina. Aumenta la toxicidad de fentanilo, lidocaína, sildenafilo, midazolam y triazolam. Posibilidad de alteraciones del automatismo y la conducción por beta bloqueadores, verapamilo y dilacetam. Las indicaciones: tratamientos de arritmias graves, todos los tipos de taquiarritmias de naturaleza paroxística, incluyendo taquicardias supraventricular, nodal y ventricular, fibrilación ventricular. Dentro de los efectos adversos: bradicardia, hipo o hipertiroidismo, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, elevación de transminasas al inicio del tratamiento, alteraciones hepáticas agudas con hipertransaminasemia y o ictericia. Contraindicaciones: este medicamento está contraindicado en pacientes con síndrome del seno enfermo o bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado en ausencia de marcapasos ventricular. También está contraindicado en síndrome de QT largo. En las recomendaciones, el paciente debe evitar la exposición prolongada al sol y usar prendas de vestir que lo protejan, además de los filtros solares. Controlar las funciones hepáticas y tiroidea. Si el paciente está recibiendo al mismo tiempo bloqueadores o beta bloqueadores del calcio, pueden producirse bradicardia, hipotensión o paro sinusal. Controlar las constantes vitales y el estado pulmonar. Metoprolol. Su mecanismo de acción: cardioselectivo, que actúa sobre los receptores beta 1 del corazón, sin efecto estabilizador de membrana ni actividad simpático-mimética intrínseca. La presentación: ampolla con 5 miligramos de metoprolol tartrado en 5 mililitros de solución. Concentración: 1 miligramo por 1 mililitro. Interacción con otros fármacos: potencia, efecto inotrópico negativo, hidromotrópico negativo de quinidina y amiodarona. Efecto cardiopresor aumentado con anestésicos inhalados, concentración plasmática disminuida por rifampicina, concentración plasmática aumentada por cimetidina, efecto reproducido por indometacina. Modifica la concentración de glucosa en diabéticos tratados con hipoglucemiantes. Aumenta la toxicidad de lidocaína. No debe administrarse antagonistas del calcio del tipo verapamilo por vía intravenosa con betabloqueantes. Indicaciones: hipertensión leve, moderada o severa, como agente único o en combinación con otros antihipertensivos. Tratamiento crónico de la angina de pecho. Para el tratamiento agudo se debe continuar el uso de nitroglicerina, ya que el metoprolol no está sustituido de esta. Taquicardia supraventricular. Las contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Metoprolol está contraindicado en los pacientes con bradicardia sinusal, bloqueo AV mayor del primer grado, choque cardiogénico e insuficiencia cardíaca descompensada. Efectos adversos: bradicardia, hipotensión postural, manos y pies, frío, palpitaciones, cansancio, cefalea, náuseas, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, disnea de esfuerzo. Dentro de las recomendaciones está lo que es la parte
que si se presenta agravamiento de bradicardia, administrar dosis más bajas o interrumpir gradualmente el tratamiento. Riesgos de acontecimientos coronarios durante la retirada de beta bloqueantes y también monitorización cardíaca. El sulfato de magnesio. Su mecanismo de acción, el magnesio catión, principalmente intracelular, disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular. Interviene en numerosas reacciones enzimáticas y es un elemento constitutivo. La mitad del magnesio del organismo se encuentra en los huesos. La presentación viene en ampolla al 20%, 2 gramos sobre 10 mililitros. Y la dilución, infusión continua, 3 ampollas hasta 120 ml de solución salina normal. Otra 3 ampollas en 90 ml de solución salina normal para pasar en 5 ml hora. Paciente materna, dosis inicial, 2 ampollas en 100 mililitros, pasar en 1 hora. Mantenimiento, 4 ampollas en 500 ml, destroza al 5% para 24 horas. La estabilidad es de 60 días. Diluyente, solución salina normal al 0,9% o destroza al 5%. Las interacciones con otros fármacos, prolongación del bloqueo neuromuscular y riesgo de depresión respiratoria con barbitúricos, opiáceos e hipnóticos. Precaución con glucósidos digitálicos. La incompatibilidad con otros fármacos, dobutamina, gentamicina, hidromorfona, heparina, insulina, meperidina, metronidazol, morfina, penicilina, piperaciclina, tazobactam, vancomicina, etc. Indicaciones: deficiencia del magnesio, convulsiones en las tosemias severas, preeclampsia y eclampsia del embarazo, arritmias cardíacas severas. En las contraindicaciones, hipersensibilidad al sulfato de magnesio, bloqueo cardíaco, insuficiencia renal, miastemia gravis, insuficiencia renal aguda o crónica terminal, enfermedad respiratoria, síndrome de Cushing. De entre los efectos adversos, pérdida de reflejos, hipotensión, rubor, sensación de calor, hipotermia y dolor en el punto de inyección. Depresión respiratoria debido al bloqueo muscular. Entonces, de entre las recomendaciones, pacientes hipocalémicos, la administración antes del parto puede producir una hipotonía, hiporreflexia, hipotensión, depresión respiratoria en la madre y en el neonato, función renal disminuida, especialmente en pacientes geriátricos. Esto se recomienda usar por bomba. Buretrol no. Fenitoína. Su mecanismo de acción inhibe la propagación de la actividad convulsivante en la corteza motora cerebral. Estabiliza el umbral promoviendo la difusión del sodio desde las neuronas. También es un antiarrítmico al estabilizar las células del miocardio. Su presentación: epamina ampolla por 250 miligramos sobre 5 mililitros, dilución 200 miligramos sobre 50 o 100 ml, solución salina normal para pasar en 1 hora, estabilidad 1 hora por precipitación, diluyente de solución salina normal al 0,9%. Interacciones con otros fármacos, niveles séricos aumentados por cloranfenicol, dicumarol, disulfiram, tolbutamina, isoniazida, fenibutazona, salicilatos, doridiazepósido, fenitiazidas, diazepam, estrógenos. Niveles séricos disminuidos por carbamazepina, resipina,
diácido, ácido fólico y sulfato ferroso. Niveles séricos aumentados o por disminuidos por fenobarbital, ácido valproico y valproato de sódico. Riesgos convulsivantes, entonces convulsiones, antidepresivos triclísicos y depresión cardíaca excesiva con lidocaína. Disminuye eficacia de corticosteroides, anticoagulantes, cumarínicos, anticonceptivos orales. En la incompatibilidad con otros fármacos encuentra amikacina, dobutamina, insulina, lidocaína, meperidina, morfina, nitroglicerina, noradrenalina, hidromorfona, anfotericina, claritromicina, heparina, teofilina, cefepime, linezolid y metadona. De entre las indicaciones, el tratamiento de diversos tipos de epilepsia, crisis generalizadas, tónicas o tónico-clónicas, crisis parciales simples, crisis parciales complejas, estado epiléptico, arritmias cardíacas por intoxicación digitálica. De entre las contraindicaciones, en casos de hipersensibilidad, fenitoína, discrasias sanguíneas, diabetes, hiperglucemia, insuficiencia hepática, lupus eritematoso, alcoholismo y durante el embarazo. Efectos adversos: nistagmo, vértigo, náuseas, vómito, estreñimiento, hirsutismo, hiperplasia gingival. Pocos frecuentes, que sería ya la cefalea, insomnio, sacudidas musculares, erupción cutánea. Dentro de las recomendaciones está evaluar la función hepática, evaluar los signos vitales, realizar historia de alergias con fenitoína. Este va por bomba y por buretrol. Becuronio. Mecanismo de acción: bloquea el proceso de transmisión entre las terminaciones nerviosas motoras y el músculo extraído por la unión competitiva con acetilcolina a receptores nicotínicos localizados en la región de la placa motora terminal del músculo estriado. No provoca fasciculaciones musculares. La presentación: norcurón ampolla por 4 miligramos y 10 miligramos. Dilución: 10 miligramos sobre 10 mililitros. Solución salina normal al 0,9%. Estabilidad 24 horas. Diluyente: solución salina normal al 0,9%. Las interacciones con otros fármacos, entonces, efecto aumentado por alotano, éter, enflurano, isoflurano, metociflurano, ciclopropano, altas dosis de tiopental. En la incompatibilidad con otros fármacos, anfotericina, furosemida, heparina, nitroglicerina, milrinone, dobutamina, opamina, epinefrina, fentanil, lorazepam, morfina, propofol, ranitidina, etc. Las indicaciones coadyucentes de anestesia general para facilitar la intubación endotraqueal y para conseguir la relajación de la musculatura esquelética durante la cirugía. Entonces, contraindicaciones: hipersensibilidad al bencuronio o al ion bromuro. Y efectos adversos: bloqueo neuromuscular prolongado, reacciones pruriginosas o erisitomatosas en el lugar de inyección, reacciones anafilácticas, anafilactoides, trastornos cardiovasculares. Dentro de las recomendaciones está pues el monitoreo de frecuencia respiratoria y de presión arterial, y esto se hace por bomba y por buretrol.